¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenos días. La agencia de noticias Andina inicia a través de estos minutos y en estos momentos una transmisión especial. Fallo de La Haya, una histórica decisión, es el tema que nos mantiene unidos y nos mantiene atentamente, permanentes a estas noticias que nos pueda llegar desde La Haya a todos los peruanos y las peruanas. Dándoles la bienvenida a nuestra programación, vamos a revisar de inmediato las portadas de los diarios aquí en el Perú, cómo es que han venido registrando este histórico lunes del 27 de enero. En primer lugar, pueden ver ustedes nuestra edición diaria del diario El Peruano, que en esta ocasión señala: el Perú Unido espera con serenidad el fallo, y además da cuenta que el presidente de la República, Ollanta Humala, estará escuchando el veredicto en Palacio de Gobierno, en donde ya a esta hora se vienen reuniendo distintas personalidades. Posteriormente estará emitiendo una declaración pública. Luego también podemos mostrarles la portada del diario Gestión, diario de economía y finanzas en nuestro país. Señala: crecimiento volvería al 7% en el segundo semestre. En relación al tema de La Haya también lo ubican, pero en un plano menor. Asimismo tenemos el diario La República. En su portada, el diario La República señala: cúmplase y ejecútese. Así de contundente la portada del diario La República. Compartimos con ustedes también el diario Expreso. El diario Expreso señala: día D. En portada, los presidentes de ambas naciones que están hoy también presentes en La Haya, Chile y Perú. De inmediato también vamos a compartir con ustedes la portada del decano de la prensa nacional, el diario El Comercio. La Corte de La Haya fija hoy la frontera marítima con Chile. Indudablemente el interés es nacional. Vamos a pasar por acá los suplementos de este diario. Diario Correo, edición nacional también. Hoy en su portada señala: el Perú ante la historia. Vemos aquí la fotografía del jurado que tendrá bajo su responsabilidad dictaminar el día de hoy el fallo de La Haya. Compartimos a continuación con ustedes el diario La Razón. Señala: hoy triunfa el Perú con la fuerza de la razón. Portada de este diario. Y cerramos esta revisión de periódicos en nuestro medio mostrándoles la portada de Perú 21. Contundente, ¿verdad? ¿Para qué más? La bandera peruana de fondo y lo siguiente: día histórico. Corte de La Haya pone hoy fin a diferendo marítimo con Chile. Hemos querido compartir con ustedes las portadas de los diarios de circulación nacional aquí en el Perú, para que a través de esta emisión que traspasa fronteras, como ustedes bien lo saben, nuestra señal de TV Andina, puedan ustedes también enterarse de algo que inclusive está también en los ojos del mundo. Hemos estado revisando muy temprano las informaciones que nos traen, por ejemplo, el País en España, CNN, la propia BBC de Londres también, y ellos se ocupan indudablemente de este tema. Pero como no podía ser de otra manera, lo ideal sería que nos traslademos hasta uno de los puntos más importantes en este momento en la zona fronteriza. Y es que allí hemos enviado también a un equipo especial para que pueda decirnos en este momento qué es lo que viene ocurriendo entre Tacna y Arica, zona limítrofe de Perú y Chile. Desde muy temprano ya nos hemos ido enterando que, sin embargo, ya las actividades se vienen desarrollando con total normalidad. Los detalles en algunos momentos con José Vadillo, quien está a la cabeza de un equipo especial. Y en cualquier otro momento también nos vamos a enlazar directamente con La Haya para poder desde este lugar seguir estos pormenores a pocos minutos ya. 9 de la mañana es que se ha calculado que estará dándose ya inicio a esta sesión importante donde la Corte Internacional de Justicia de La Haya dará a conocer su veredicto. Nos dice que ya estamos enlazados con José Vadillo. Le damos la bienvenida, el saludo respectivo. José, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Anabela, todos ustedes con total normalidad. José Vadillo está en un lugar, nos imaginamos, en donde la señal todavía no ha podido tener esa cobertura que quisiéramos a esta hora de la mañana. Vamos a regresar con él en cuanto estemos listos. Queremos presentarles a un panel también de analistas internacionales, expertos en el tema, que nos pueden ayudar también a dilucidar más este panorama. Presentamos entonces ya en nuestro bloque de entrevistas a nuestro editor de internacionales, a Fabián Vallas. ¿Cómo estás, Fabián? Muy buenos días. Muy buenos días, es un gusto estar el día de hoy en este día histórico en el cual
estamos seguros que las posiciones peruanas, a través de lo que es la razón de las leyes internacionales, va a tener su veredicto, el fallo a su favor. En esta oportunidad, yo creo que antes de dar pase a nuestros conductores, vamos a hacer una especie de la agenda, una revisión de la agenda de lo que esperamos el día de hoy. A las 9 de la mañana exactamente está previsto que comience el juez Peter Tomka a leer el fallo. Inicialmente se ha pactado para que el fallo sea en inglés y luego sea leído en francés. El tiempo exacto que va a durar la lectura del fallo todavía no lo sabemos, pero se calcula que serán entre 45 minutos y 1 hora. Luego está programado para que el enviado especial, el representante especial del Perú, el señor Alexander Wagner, envíe un mensaje, y lo mismo lo hará el de Chile, preliminar. En este caso no es un mensaje evaluativo acerca del fallo, sino será simplemente dar el agradecimiento mismo a la Corte acerca de lo que ha sido sus funciones durante estos 6 años de trabajo continuo. Y después de este agradecimiento se espera que venga una veda informativa hasta que hable el presidente Ollanta. Exactamente no se conoce la hora, pero se calcula que alrededor de la 1 de la tarde el presidente de la República manifieste sus primeras impresiones acerca del contenido del fallo. Dicho esto, vamos a dar pase, ¿te parece?, a nuestros entrevistados. Me da solo un minutito. Sí. Fabián, José Vadillo, en enlace directo con TV Andina, aquí en la Agencia de Noticias Andina. José, buenos días. Si estamos con el retorno. Sí, José, te escuchamos. Cuéntanos cuál es el panorama que se vive a esta hora. José Vadillo, sí que estás llenándonos de expectativas. Te escuchamos adelante. Cuéntanos cuál es el panorama que se vive en la zona fronteriza Perú-Chile. Hola, Anabela, muy buenos días. ¿Me escucha correctamente? Estamos acá frente al Teatro Municipal de Tacna, justamente donde se va desde acá, es uno de los lugares donde se va a escuchar el fallo internacional de La Haya. Te cuento que en el paseo cívico, es decir, la plaza de Tacna, también se vive con total tranquilidad, y igual en todas las calles de la ciudad. Más bien, obviamente el movimiento turístico ha bajado y la mayoría de las personas está empezando el día como un día común y corriente. Esta mañana muy temprano las actividades entonces comenzaron a desarrollarse, nos dices, con total normalidad. ¿Hay alguna celebración litúrgica que haya sido tal vez motivada por este tema que se haya desarrollado temprano? Cuéntanos. No, ayer fueron las actividades litúrgicas, la del domingo, como saben, estuvimos presentes cuando los obispos de Tacna y de Arica ofrecieron una misa por la paz y la reconciliación desde la Catedral de Tacna. Hoy día todavía no hay ningún evento litúrgico, pues parece que todos quieren escuchar con calma, la mayoría desde sus casas, desde sus instituciones. Ya algunos negocios e instituciones públicas ya están abiertas, pero como te manifiesto, lo que sí hay es poca presencia de turistas, ¿no? La mayoría que vemos por acá son tacneños, algunos turistas nacionales, pero la policía y las asociaciones lo que hablan es de un día tranquilo para recibir el fallo a pocos minutos ya de que se inicie las actividades de La Haya. Bien, José, bueno, Tacna se destaca por ser ciudad heroica, pero indudablemente también por ser una ciudad bastante religiosa. Nos alegra muchísimo que la situación se esté desarrollando de manera normal. José Vadillo, vamos a estar en contacto contigo en cualquier otro momento. Muchas gracias. Hay que señalar y destacar, obviamente, que José Vadillo está en Tacna junto a Álvaro Treneman, nuestro video reportero, y también a la cabeza de un equipo de fotógrafos, Oscar Farge, para traernos las imágenes de primera fuente. Ahora sí, vamos contigo, Fabián. Bueno, en esta oportunidad nos acompaña en esta mesa, tenemos el honor de tener a dos distinguidos especialistas. En primer lugar,
al señor Augusto Hernández. Él es profesor de Derecho Internacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con muchos años de experiencia en lo que es análisis de política internacional, y al conocido internacionalista César Arias Quincot, quien es amigo de esta casa editora. Con ellos vamos a dialogar un momento antes, pidiéndole sus primeras impresiones de cómo qué es lo que va a consistir el fallo del juez Tomca. A ver, Augusto, para hacer el ABC de lo que es la demanda marítima del Perú, ¿qué está pidiendo el Perú ante la Corte de La Haya? Para que se enteren nuestros amigos. Buenos días, muchas gracias, Fabián, por la invitación. Bueno, básicamente el centro del litigio radica en la demanda peruana para establecer un límite marítimo. La posición peruana es obviamente la línea equidistante entre las zonas marítimas de Perú y Chile. Para Chile el límite ya se estableció en el paralelo 18, según ellos, que ya había sido determinado por la Declaración de Santiago del 52. La misión de la Corte será interpretar cuál de las dos partes tiene la razón. Si Chile tiene la razón en cuanto a la Declaración de Santiago del 52 como un tratado de límites, o si no establece límites como aduce Perú, entonces pasará a la Corte a establecer límites. Esto se vio en el caso Colombia-Nicaragua. Es bien interesante porque hay mucha analogía. Básicamente ese sería el punto central de la demanda. Señor César Quincot, ¿y qué acerca de lo que es el problema de los hitos? ¿La Corte va a pronunciarse directamente sobre este tema? Yo quería decirte algo, Fabián, que me parece muy importante. Hace unos minutos estoy yo en mi casa viendo la televisión chilena justamente, y ahí el presentador señalaba, entrevistaba a un experto, el cual señalaba que hay dos puntos básicos centrales en todo esto de la sentencia, que son, como ya se señaló aquí anteriormente, primero, si hay tratado de límites o no hay, primer punto, es decir, para ellos hay un tratado vigente que determina, para el Perú no, entonces es lo primero que tiene que decir la Corte, hay o no hay tratado, y segundo, el hito, la línea imaginaria que limita, ¿dónde está? Hay una posición peruana y una posición chilena. Entonces, ahí en esa exposición, la posición chilena explicaba con gráficos cuál es el punto de vista peruano y cuál es el punto de vista de ellos. Entonces, señalaba los dos puntos de vista que están en disputa, y la Corte tiene que señalar cuál va a ser el límite y si hay o no hay un tratado vigente. Son los dos temas. Correcto. Tal vez uno de los puntos que vamos a tener que tener mucha atención es estos acuerdos pesqueros del año 1952 y 54. ¿Cuál es la valoración que le van a dar o que le han dado ya al tribunal a estas alturas, ¿no? Ese será un punto clave para poder entender si es que ellos han valorado que esto puede ser considerado como un tratado, o simplemente, como sostiene el Perú, no tiene forma de tratado, no han sido ratificados por los congresos de ambos países y por lo tanto no expresa específicamente que es un tratado del límite marítimo. La lógica te indica que la Corte no va a aceptar un convenio pesquero como un tratado de límites. Y es un punto débil desde la perspectiva chilena. Ahora, por esta razón es que críticos en Chile, como es el caso de Rodríguez Elizondo, por ejemplo, criticó duramente la posición chilena por haber ido a la Corte, porque lo que él sostenía es que si Chile ya tiene lo favorable que son los convenios pesqueros, entonces podría haber negociado de manera bilateral con el Perú y haber llegado a un acuerdo. Y hubiera podido salir mejor que si es que va a la Corte, porque la posición es débil. Quizá lo que pasó, lo que hay que entender Rodríguez Elizondo, es que en Chile se creyeron su propio discurso. Se terminaron creyendo que de verdad su posición era sólida porque el convenio pesquero era un tratado de límites. Bueno, César, vamos a dar pase a Anabela como la conducción. Un momento. Como no, Fabián, vamos a regresar con nuestros analistas internacionales en algunos instantes. Nos vamos antes hasta la sala de redacción principal de la agencia de noticias Andina y el diario El Peruano. Desde allí, Rodolfo Espinal, vía Skype.
en la Jefatura de Informaciones, nos va a dar a conocer cómo es que se vive el panorama periodístico de todo nuestro equipo a esta hora de la mañana. Rodolfo, si podemos ya entrar en este enlace directo vía Skype, sabemos que están allí todos concentrados en sus labores. Rodolfo, adelante, a ver si ya te podemos observar. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo está todo por allí? Cuéntanos. Buenos días. Muy buenos días desde la sala de redacción de la Agencia Andina y el Peruano. Bien, en algunos instantes vamos a intentar este nuevo enlace a Rodolfo Espinal, uno de nuestros jefes de informaciones. También nos iba a dar el panorama. Hay personal periodístico desplazado en la Cancillería, hay personal periodístico desplazado en el propio Palacio de Gobierno, dos de los lugares también importantes en la noticia a esta hora de la mañana. Falta ya muy poco, Fabián, 9 de la mañana se estará dando ya lectura, parte de esta sentencia importantísima en La Haya, ¿verdad? Continuamos contigo y nuestros invitados. Sí, doctor Hernández, el día de ayer hemos visto algunas declaraciones que quisiera ver su opinión. Indican lo siguiente, aún dándole la razón a Perú acerca de que los acuerdos pesqueros no son límites, los acuerdos pueden permanecer vigentes, están vigentes esos acuerdos de 1952 y 1954. ¿Cómo sucedería en este caso? ¿Cuál tiene mayor peso? Lo que va a decidir hoy, digamos, la Corte de La Haya, sería un nuevo límite en caso que le dieran la razón, o va a tener que mantenerse los acuerdos pesqueros del año 52 y 54. Bueno, ante todo son tratados internacionales y los tratados tienen que cumplirse. Lo que la Corte va a decidir si es que estos tratados son de límites o no son de límites. Eso es lo que se llama en derecho interpretación de tratados. Por lo general en derecho esto es una cuestión netamente jurídica, legal, porque es un procedimiento de un tribunal. Entonces esta es una cuestión de interpretación de la ley. La ley existe, pero ¿cuál es el efecto que tiene la ley? Entonces, en relación con estos tratados del 52, la Declaración de Santiago, del 54, si bien son pesqueros, pero para Chile también son de límites, entonces la Corte va a interpretar si son o no son de límites. Si son de límites, Chile tiene la razón y se acabó el caso inclusive. Pero si no la tiene, entonces la Corte estará libre para establecer la delimitación marítima, conforme a derecho al mar. Ya, pero la idea es, colocado el derecho, digamos, los nuevos límites marítimos, dándole la razón al Perú, ¿aún los acuerdos pesqueros van a mantenerse? Claro, no, los tratados tienen que cumplirse. Pacta sunt servanda, es un principio de derecho de los tratados. O sea, los tratados deben cumplirse. Pero, doctora sí, Hernández, sí. Discúlpeme que le interrumpe nuevamente, pasamos acá a la mesa de conducción con Anabela. Fabián, y si estamos con un poco más de suerte, Rodolfo Espinal por fin será visto y escuchado. Rodolfo, adelante. Anabela, muy buenos días. Bien, Rodolfo, adelante, cuéntanos. Bueno, Anabela, hemos empezado la jornada periodística a las 5 de la mañana, sabes, por la Colegio Ordinario. Nosotros como periodistas tenemos el privilegio de informar parte de lo que será la historia del Perú. El equipo periodístico de Andina está desplazado. Palacio de Gobierno, Cancillería, Congreso de la República, los puntos estratégicos del país. Queremos ver cómo recibe la gente en la calle el fallo de La Haya. Tenemos como enviado especial a Tacna, a José Vadillo y a un equipo de reporteros y reporteros gráficos. También vamos a informar, estamos informando, mejor dicho, a través de nuestras plataformas, como nuestras cuentas en Instagram, Facebook, Twitter. Estamos informando también en la versión en inglés para que todo el mundo se informe de lo que está ocurriendo en estos momentos o lo que va a ser este fallo, como te repito, histórico para el país. Bien, Rodolfo, vamos a estar enlazados indudablemente a lo largo de esta programación especial. Nuevamente contigo probablemente, en tanto y a través de la Agencia de Noticias Andina vamos a iniciar también un nuevo enlace, pero con
un escenario por demás importantísimo en este momento, un fuero jurídico internacional que es La Haya, para poder desde allí ya seguir con un poco más de paciencia esta lectura de la sentencia. Raúl Tola, enviado especial de Canal 7, TV Perú, a La Haya, colaborador nuestro en este momento, se enlaza también para comentarnos cuál es el ambiente que se vive allí en La Haya. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días desde el Perú. Desde La Haya, Raúl Tola, a esta hora con la información. Raúl, buenos días. ¿Qué panorama podemos describir desde allí a esta hora de la mañana? Bueno, en algunos instantes, si es que nos da el tiempo todavía, Fabián, esta es realmente una transmisión en vivo y este tipo de circunstancias se pueden dar. Hay mucha expectativa en ese momento, cada minuto que se va acortando es decisivo, ¿verdad? Correcto, estamos aproximadamente a 20 minutos del inicio de la lectura del fallo. Yo quisiera continuar conversando con nuestros especialistas acá presentes y yo quisiera preguntarle ahora al internacionalista César Arias Quincot, que está presente con nosotros, ¿cuál es su impresión de la designación como el señor Muñoz como el nuevo canciller del futuro gobierno de Bachelet? A mí me parece extraordinario, una cosa muy positiva que hayan designado a Heraldo Muñoz como el futuro canciller de Chile. Yo conocí a Heraldo Muñoz porque leí un libro suyo hace bastantes años. Un libro de crítica demoledora a la política exterior de la dictadura de Pinochet. Y otra cosa que me parece importante es que su primera declaración como futuro canciller ha sido diciendo que va a buscar llevar a la práctica o aplicar los acuerdos de la sentencia de La Haya, el fallo que va a dictar la Corte Internacional. O sea, son dos elementos que me parecen importantes. La concepción general de una persona progresista que busca la integración latinoamericana, que respetuoso del derecho internacional, que critica justamente las balandronadas y la actitud antijurídica que tuvo la dictadura pinochetista, y más aún el hecho de que haya señalado en su primera declaración que va a buscar justamente llevar a cabo lo señalado por la sentencia de la Corte. Correcto. Ahora, dentro del currículo de Heraldo Muñoz es el haber tenido mucha experiencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿No consideras que esto también nos indicaría cuál sería el siguiente paso del gobierno de Bachelet, dar la batalla tal vez en el Consejo de Seguridad? Bueno, ahí si Chile se pone reticente para cumplir rápidamente con la sentencia. César, un momentito, por favor, disculpen la interrupción. Pasamos nuevamente a la mesa de conducción. Gracias, Fabián. Raúl Tola, con nuestra bienvenida. Muy buenos días, aquí en Perú. ¿Qué tal? ¿Cuál es el panorama que se vive a esa hora allá en La Haya? Todos los ojos centrados allí, obviamente. Cuéntanos. Muy bien, estamos justamente en el Gran Salón de la Justicia, en el preciso instante en el que ingresa la delegación chilena, encabezada por Alberto Van Claveren. Hace unos minutos ingresó toda la delegación peruana. Justo en estos momentos Van Claveren se saluda con Alan Wagner. Ambos agentes, Alberto Van Claveren y Alan Wagner, se saludan. Y ya faltan escasos minutos para que empiece la lectura de la sentencia que será hecha, como sabemos, por el presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el eslovaco Peter Tomka. Fue un breve saludo el que hemos visto entre los dos representantes de ambos países, los dos agentes, tanto Van Claveren como Alan Wagner, y la verdad es que, más allá de la evidente tensión que se vive en una controversia de esta naturaleza, el ambiente que hay tanto entre los periodistas chilenos y los periodistas peruanos como entre la delegación peruana y la chilena es de cordialidad, de diálogo y de trabajo conjunto, por lo menos en el caso de la prensa. No sé si tienes alguna consulta, Anabela. Raúl, ¿en cuántas horas aproximadamente se conocerá
el término ya de esta lectura? ¿Se ha previsto cuánto durará esta lectura? No se sabe exactamente cuánto durará la lectura, esto dependerá de la complejidad del fallo. En el caso del diferendo marítimo entre Perú y Chile sabemos que es un caso complejo, pero las últimas lecturas han durado en un promedio 1 hora, normalmente duran entre 45 minutos y 1 hora y media. En este caso se dará lectura a los aspectos del fallo que el presidente de la Corte considere más importantes, más relevantes, luego dará lectura a Tomka a las conclusiones del fallo. Y todo será hecho en inglés, ya se nos dijo. Posteriormente se repetirá toda la lectura, pero en francés, junto con las conclusiones, y después tendremos las declaraciones de los agentes, tanto del agente del Perú, Alan Wagner, como del agente de Chile, Alberto Van Claveren. Se espera que ambas declaraciones sean meramente formales y no toquen el fondo del asunto, porque este será tocado posteriormente, luego de que, junto con los abogados internacionales, se pueda analizar el fallo más al detalle. ¿Y qué otras personalidades peruanas se ha podido identificar que estén presentes en este centro jurídico? Bueno, aquí hay 4 ex cancilleres, junto con Alan Wagner está José Antonio García de la Hunde, Eduardo Ferrero y el canciller Rodríguez Cuadros, el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros. También hay 2 representantes personales del presidente de la República, del presidente Humala. Están el embajador del Perú en Madrid, Francisco Iguren, y el ex presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor. También se encuentran, por supuesto, los abogados internacionales que se hicieron muy conocidos durante la etapa oral, tanto Alain Pelé como Vaughan Lowe, como el señor Bundy, como el doctor Tevez. Todos están reunidos aquí ya en la sala, en el Gran Salón de la Justicia. Simplemente estamos a la espera de que lleguen los representantes de la Corte para dar inicio a la lectura. Nos han insistido para ir cerrando este reporte, dada también el tiempo tan breve que nos queda para esta lectura importantísima, esta relación entre la prensa peruano-chilena, ¿cómo se ha venido desarrollando allí en este escenario? La verdad que con mucha cordialidad, como te comento. Un dato sí que quería mencionar y en el que se ha insistido mucho aquí en la prensa, digamos en el área de prensa de la Corte, es que los idiomas oficiales de la Corte son el inglés y el francés, pero que por gestiones tanto de Cancillería peruana como de Cancillería chilena habrá una tercera traducción al español, pero no es una traducción vinculante, no es una traducción oficial, no es referencial. Esto para evitar cualquier malentendido que se pueda dar durante la lectura. Solo se hará caso a las versiones en inglés y en francés. Ya están pidiendo que nos retiremos los miembros de la prensa, tanto chilena como peruana, que estamos aquí presentes, así que ya está por verse los últimos instantes antes de que comience la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Te dejamos entonces con nuestro agradecimiento, un gran abrazo, que todo marche como hasta ahora, con absoluta calma, tranquilidad y muy concentrados, por supuesto, en esta lectura de la sentencia del fallo que estará dando la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Bueno, al parecer todo se sigue desarrollando como se venía esperando, Fabián, y esta pregunta que se le hace sobre estas relaciones de la prensa peruano-chilena es porque precisamente allí se va a enmarcar las primeras respuestas desde la Corte. Todo el mundo va a estar pendiente de cuál puede ser la primera información que desde la prensa, tanto peruano-chilena, se puede estar dando a conocer. Sí, yo quisiera destacar lo siguiente, hablando de la prensa y hablando de la opinión pública. Me parece que la opinión pública ha demostrado tremenda madurez en esta oportunidad. Si comparamos la opinión pública de lo que ha sido el día de hoy, comparándolo con, por ejemplo, otros momentos donde ha sido más álgido las relaciones entre Perú y Chile, específicamente en 1979. En 1979, cuando habían 2 gobiernos militares, por la parte de Perú y desde luego Augusto Pinochet en Chile, la opinión pública hablaba acerca de la posibilidad de un conflicto bélico, cosa que el día de hoy está totalmente descartado, y la verdad que este es un gran ejemplo de cómo 2 gobiernos democráticos recurren a las más altas instancias de lo que es el derecho internacional para poder dilucidar un conflicto o una controversia como la que existe en esta controversia marítima, ¿no? Me parece que es importante destacar cómo es que el constante mensaje que nos brinda la opinión pública es de paz, de calma, de madurez ante estos momentos, y están totalmente
dispuestos a aceptar lo que diga el fallo internacional. Y sigue espacios para exacerbar ánimos, Fabián, que es lo más importante en este momento tan histórico para ambas naciones, en un mundo tan globalizado además, donde casi pareciera no existir fronteras. Fabián, te dejamos nuevamente con los invitados, ¿te parece? Sí, César, querías decir algo al respecto. Yo, al respecto, quería insistir en una cosa. En el mundo globalizado, justamente, la conveniencia, tanto de Chile como del Perú, es la integración comercial, de inversiones, económica, etc. Es decir, a ambos nos conviene estar bien. Vamos a ganar mucho estando bien. Y no nos conviene en absoluto pelearnos. Sin necesidad de pensar en una guerra, que sería un suicidio. Pensar solamente en enfriar las relaciones, en tener una situación política conflictiva, y eso nos haría perder. Lo que nos conviene a ambos es una relación fluida, positiva, que es propia del siglo XXI. O sea, un país en el siglo XXI no puede estar hipotecado a problemas del siglo XIX. Porque el Perú nunca dejó el siglo XIX en su relación con Chile. En el Perú siempre ha habido una fijación con el tema del despojo territorial, porque perdimos una guerra, pero eso ya pasó hace mucho tiempo. Y si vemos el ejemplo histórico, podemos ver, por ejemplo, cómo Francia y Alemania se reconciliaron cuando la gente que había vivido la guerra estaba aún viva. O sea, en 1952-53 comenzó la reconciliación franco-alemana a menos de 10 años del fin de la guerra. O sea, los muertos, los parientes de los muertos estaban ahí vivos. Las viudas, los huérfanos, las personas que habían sufrido prisión, que habían sido torturadas por la Gestapo, etc. Todo eso existía. Y, sin embargo, hubo un proceso de reconciliación entre países que han tenido guerras durante siglos, con el caso de Francia y Alemania. En cambio, nosotros tenemos una fijación con un tema que ya tenemos que superar. Doctor Hernández. Gracias, Fabián. En relación con lo que acaba de comentar César, me parece muy pertinente, porque el futuro de la integración en América Latina tiene que seguir, me parece, los pasos de Europa. La Unión Europea se forma a partir del año 50, apenas 5 años después de la Segunda Guerra Mundial. Francia y Alemania, por ejemplo, estuvieron en guerra en 70 años 3 veces, las 2 guerras mundiales más la guerra franco-prusiana. Quizá entonces sea ahora entonces que esta sentencia sirva para establecer bases de una integración mayor en América Latina. Pero quería hacer también otro alcance, y es que estaba comentando hace un momento sobre lo que puede hacer la Corte en relación con básicamente el tratado básico, el fundamental es la Declaración de Santiago del 52. Bien, entonces interpretando el tratado del 52 se sabrá si hay límites o no, y ahí se soluciona el asunto. En derecho, la forma de interpretar el tratado es la forma textual, lo que se ha redactado es lo más claro. La otra forma es cuál es la finalidad del tratado, el método teleológico. Y por el preámbulo de la Declaración de Santiago, que la tengo acá al frente, dice: la obligación de los gobiernos de asegurar a sus pueblos las necesarias condiciones de subsistencia y procurarles medios para su desarrollo económico. En consecuencia, es su deber cuidar la conservación y protección de sus recursos naturales. O sea, el objetivo del tratado es en realidad la protección de recursos naturales. Por el texto y por la finalidad del tratado, el tratado no es de límites. Y un tratado de límites tiene que ser específico, no secundario. Revisar eso de qué debe contener un tratado de límites, específicamente dentro del derecho internacional. ¿Qué debe contener un tratado de límites? El tratado de límites debe ser específico. Específico. ¿Por qué? Porque es de una naturaleza tal que de esa en realidad depende de la seguridad internacional. Si es que los tratados de límites no son claros, esto es motivo entonces de roces y quizá conflictos armados. Entonces, estos tratados por lo general deben ser específicos, que se den en tratados especiales, Tratado de Versalles, el Tratado de Ancón entre Perú y Chile, el Tratado de Lima, tratados específicos. Esto no puede tratarse de una manera muy secundaria, por inferencia o por deducción de un tratado pesquero, por ejemplo, ¿no? En la Declaración de Santiago del 52, el artículo 4 dice: en caso de territorio insular, la zona de 200 millas marinas se aplicará en todo el contorno de la isla y los grupos de islas. Este caso no es aplicable al límite Perú-Chile. Entonces, la delimitación marítimo-territorial no puede hacerse por deducción o de una forma secundaria. Es un aspecto fundamental en la seguridad de todos los estados del mundo. Entonces, esto tiene que ser tratado de una manera muy especial. César, ¿quisieras agregar algo? Sí, Fabián, yo quiero agregar algo en relación de manera indirecta, un asunto indirecto, que es que la norma internacional que rige el asunto de los límites marítimos y de todo vinculado al mar es la CONVEMAR, la Convención de Derecho del Mar. Y creo que el Perú cometió un grave error a no suscribirla. Chile la suscribió. En el debate de los límites se hace usando argumentos derivados de la Convención del Mar.
Entonces, ¿qué sentido es que el Perú invoque la Convención del Mar y no la haya suscrito? Eso me parece que es una contradicción lógica. Es un punto en contra del Perú. Y yo escribí un artículo sobre eso en El Peruano y me valió una respuesta de otro periódico en una central que me acosan directores de la patria a todos los que planteaban la suscripción de la Convención del Mar. Bueno, esos chauvinismos deben ser superados ya, que son decimonónicos. Debemos integrarnos al mundo. Doctor Augusto Hernández, una de las cosas que se especulaba es que una posible salida de Chile es tomar una posición semejante a la que ha tomado el presidente Santos en Colombia. ¿Cree que existe esa posibilidad de decir, bueno, la acato pero no la cumplo? Bien, la Carta de Naciones Unidas señala en el artículo 94 que en caso que una de las partes no quiera cumplir con la sentencia de la Corte, dice artículo 94 de la Carta de Naciones Unidas, párrafo 2, voy a leerlo textualmente: si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad. Artículo 94, párrafo 2. Pero en el Pacto de Bogotá, del cual formamos parte nosotros y Chile también, señala el artículo 50, artículo 50 del Pacto de Bogotá de Solución Pacífica de Controversias, si una de las altas partes contratantes dejara de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte Internacional de Justicia, la otra parte interesada, antes de recurrir al Consejo de Seguridad, promoverá una reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores. O sea, las alternativas podrían ser las siguientes: si es que una de las partes no quisiera cumplir con la sentencia de la Corte, bueno, en primer lugar podría ser el recurso al Consejo de Seguridad, como leímos en su momento, pero creo que habría que dar alternativa también a la reunión de consulta del Ministro de Relaciones Exteriores de la OEA. Entonces, una reunión de la OEA sería dable antes de recurrir al Consejo de Seguridad. Tenemos mecanismos ahí. Correcto. Veremos el fallo en contenido en sí, ¿no? Pero hay otra preocupación, es acerca de lo que debería, digamos, demorarse en cumplir el fallo. ¿Cómo ve este problema? ¿Cree que es un verdadero problema de que el fallo debe cumplirse inmediatamente, doctor Quiroz, Algincot? Bueno, mira, yo creo que el asunto es que si a Chile resulta desfavorable el fallo, lo que van a tratar de hacer ellos es decir, vamos a acatar, pero van a demorar lo más posible el cumplimiento. Y ahí es labor de la Cancillería peruana usar los mecanismos internacionales para apurar esto. O sea, el Consejo de Seguridad o la OEA son mecanismos que se pueden utilizar. Y eso depende de la habilidad de nuestros diplomáticos y de la decisión política de nuestro canciller o de nuestra canciller. Fabián, César, si nos permiten nuestros invitados, estamos ya listos entonces para colgarnos de la señal de TV Perú, Canal 7, para poder seguir de cerca esta lectura que se da de la sentencia a través del Tribunal Máximo de Naciones Unidas. Nos vamos hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya y de esta manera les decimos a ustedes que regresamos en breve también con esta transmisión especial desde TV Andina.